Ok, análisis de mallas. Cuando hablamos de análisis de mallas, nos referimos a una técnica que la utilizamos para poder analizar circuitos eléctricos que tienen un grado de complejidad medio. Ok, cuando hablamos de analizar un circuito eléctrico, nos referimos a poder calcular las magnitudes de corriente, voltaje e incluso potencia de sus elementos. Ahora bien, ¿qué es una malla? Bueno, una malla sencillamente es un camino o una trayectoria cerrada por donde puede fluir una corriente. Entonces podemos ver ahí arriba a la izquierda ese circuito que tenemos por ahí. Ahí tenemos dos caminos cerrados por donde puede fluir una corriente, ¿verdad? Hay una corriente fluyendo en la malla número 1, ¿verdad? Que pasa por la fuente de 6 voltios, por el resistor número 1, pasa por el resistor número 2, por la fuente de 4 volts y vuelve a cerrar el circuito en la fuente E1 y hay una corriente que se puede apreciar, ¿verdad? Que puede fluir en la otra trayectoria cerrada o en la otra malla que pasa por la fuente de 2 volts, por la de 4 volts, por el resistor de 2 ohms, por el resistor de 4 ohms. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es un análisis de mallas? ¿Ok? El análisis de mallas, como les digo, es una técnica de análisis de circuitos que son más complejos de poder analizar si lo hiciéramos con las herramientas que hemos visto anteriormente de simplificación de resistores de serie y paralelo, conversión de fuentes. Con el análisis de mallas nos ahorramos mucho procedimiento que tendríamos que hacer si utilizáramos alguna otra técnica. Ok. Ahora bien, el objetivo principal de esta técnica de análisis de mallas es poder conocer o calcular las corrientes que pasan por cada uno de los resistores de las mallas de un circuito. Ese es el meollo o el objetivo de esta técnica, poder conocer o calcular las corrientes que pasan por cada una de las mallas. Una vez que tenemos la corriente de cada una de las mallas, podemos identificar la corriente en cada elemento y ya teniendo el valor de su resistencia, pues podemos calcular ya su voltaje e incluso su potencia. Ahora bien, ¿cómo vamos a proceder para desarrollar la técnica del análisis de mallas en un circuito? Lo primero que tenemos que hacer es identificar las mallas que hay. En este caso, como se muestra ahí en la imagen, tenemos dos mallas. Estamos identificando las corrientes que fluyen en cada una de esas mallas o en cada una de esas trayectorias cerradas como I1 e I2. Segundo, necesitamos establecer los sentidos de la corriente de cada una de las mallas. Ahora, ¿cómo podemos saber el sentido de la corriente si no conocemos las corrientes? Bueno, como primer paso en este procedimiento, lo que tenemos que hacer es suponer el sentido que tienen las corrientes. ¿Ok? Ahora, a manera de normalización o estándar, siempre vamos a suponer que las corrientes de cada malla van a ir hacia el lado derecho, ¿ok? Es decir, en sentido horario, con las manecillas del reloj. Es muy importante recordar que todas las mallas, en este paso, todas las mallas debemos suponerlas con el mismo sentido. Ahora, podríamos suponerlas con un sentido contrario,
y no habría ningún problema. Pero por temas de normalización siempre lo vamos a hacer suponiendo que todas las corrientes van hacia la derecha. Ok. Una vez que establecemos el sentido de las corrientes, entonces procedemos a plantear las ecuaciones de las mallas. Estas ecuaciones no es más que la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, vamos a plantear la ecuación de la ley de voltajes de Kirchhoff de la malla I1. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cómo planteamos esa ecuación de la ley de voltajes de Kirchhoff de la primera malla? Tenemos que tomar en cuenta las caídas y las elevaciones de los elementos por donde está pasando la corriente I1. Ahora, una elevación es cuando la corriente pasa de donde hay más voltaje a donde hay menos voltaje. Entonces, por ejemplo, si está pasando por, o si vamos a analizar que primero está pasando por la fuente E, vea que podemos ver que va de donde hay un voltaje más positivo a donde hay uno menos positivo. Es decir, va de donde hay más voltaje a donde hay menos voltaje. Eso nos indica que es una caída. ¿Okay? Las caídas las vamos a consignar con un signo negativo en la ecuación. Luego, vemos que la corriente pasa por el resistor de 2 ohms. En los resistores, siempre se va a tomar como que son caídas de voltaje. Las caídas de voltaje, es decir, que la corriente pasa donde hay más, a donde hay menos voltaje. Entonces, por ser una caída, la consignamos con un signo negativo. La corriente sigue hacia la derecha, baja hacia R2 y por ser un resistor, pues va a ser consignada con signo negativo por ser una caída. Vemos que pasa por otra fuente. ¿Ok? Aquí en esta fuente pasa igual, de donde hay más a donde hay menos voltaje. De un voltaje más positivo a uno menos positivo. Va de más a menos. O sea, es una otra caída. Menos 8 volts. Y Kirchhoff dice que la suma de las elevaciones y las caídas en una trayectoria cerrada va a ser igual a 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta ecuación? Sabemos que según Ohm, el voltaje se calcula I por R, ¿verdad? Ahora, a estos voltajes de estos resistores, vamos a cambiarlos por su equivalente de Ohm I por R. Vamos a ver cómo. Copiamos, bueno, el menos 10, menos, ¿ok? El voltaje en la resistencia de 2 ohms, en esta resistencia R de 2 ohms, sería el valor de la resistencia, que sería 2, por el valor de la corriente que está atravesando ese resistor. ¿Cuál sería la corriente que está atravesando ese resistor? Sería I1, ¿verdad? Solamente I1 está pasando por ahí. Menos, esto es esto, ¿verdad? Menos el valor de la tensión o el voltaje en R2. ¿Ok? Ahora, vean, muy importante esto. En R2 podemos observar que hay dos corrientes atravesando ese resistor. La corriente I1 que va hacia abajo
donde está ahí marcado con la flecha roja, y la corriente I2, porque vean que si la corriente I2 está fluyendo en sentido horario, esa corriente está dando vueltas y subiendo por acá y pasando por el resistor R2 de abajo hacia arriba. Vean que las corrientes en R2 están encontrándose, está pasando una hacia abajo y otra hacia arriba. Entonces, para calcular la corriente total que está pasando por ese resistor, tenemos que restar las corrientes que lo están atravesando. Ok, entonces el voltaje en R2 sería la resistencia o el valor de la resistencia en R2, sería 3, por la resta de las corrientes que lo están atravesando. En este caso sería I1 menos I2. Ok, vean que tomo la corriente de la malla que estoy analizando y le resto la corriente de la otra malla, que es la que está pasando por el resistor. Menos 8 volts. Y esto es igual a 0. Ok, esto de aquí es esto. Ahora, yo puedo aplicar distributividad aquí en este 3. Ok. Y desarrollar esa ecuación. Menos 10 menos 2 y 1 menos 3 y 1 más 3 y 2 menos 8 igual 0. Ahora podría simplificar esa ecuación agrupando los elementos semejantes. Este término y este término son semejantes, son factores de la misma variable I1. Entonces podría ser menos 2, menos 3 y 1 sería menos 5 y 1. Más 3 y 2. ¿Ok? Y el 10, este 10 de acá, este menos 10 de acá, yo lo puedo pasar al otro lado positivo, igual que este menos 8 de acá. ¿Ok? Puedo pasar este 10 positivo más 8. Otro lado. ¿Ok? Ahora voy a seguir por acá. Y sería menos 5 y 1 más 3 y 2 es igual a 18. Ok, esta de aquí es nuestra ecuación de la malla 1. Tenemos ahora que hacer la ecuación de la malla 2. Vamos a hacerla por acá. La ecuación de la ley de voltajes de Kirchhoff de I2. ¿Ok? Muy bien, hacemos el mismo procedimiento. Pasamos por la fuente E2, ¿verdad? Si analizamos la corriente I2 que está fluyendo ahí en esa malla, pasamos por la fuente E2 de más a menos, ¿verdad? Es una caída. Y aquí hay un truco. Cuando pasamos por una fuente, el signo
el signo nos lo marca el terminal por donde está saliendo la corriente. En este caso, está saliendo por el menos de la fuente. Entonces, vamos a consignar al valor de esa fuente como una caída. ¿Ok? Menos 6. Luego, seguimos con la otra fuente. Vean que en esta fuente está saliendo por el más. Está entrando por el menos y saliendo por el más. Entonces, es una elevación. Lo consignamos con signo positivo. Sería más 8. ¿Ok? Luego seguimos con la caída de voltaje en R2. Habíamos dicho que los resistores siempre significarán una caída de voltaje e irán con signo negativo. Luego R3. Y esto va a ser igual a 0 según la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Ok? Aquí podemos de una vez, si queremos, sumar estos dos términos. Menos 6 más 8 sería 2. ¿Ok? Menos VR2. Volvemos a la situación que tuvimos con el resistor 2 en la malla anterior, ¿verdad? El resistor 2 es atravesado por dos corrientes. Entonces el voltaje en el resistor 2 se puede expresar como el valor de la resistencia, que sería 3, por la resta de las corrientes. En este caso, como estoy analizando la malla 2, sería la corriente de la malla 2 menos la corriente de la malla 1. Menos VR3, que sería el valor de la resistencia de R3 por el voltaje, perdón, por la corriente que atraviesa R3, que sería I2. Y esto sería igual a 0. Ok, aquí podemos aplicar distributividad, 3 por I2 y menos 3 por I2 y menos 3 por menos I1. Sería 2 menos 3 I2 más 3 I1 menos I2. Esto va a ser igual a 0. Ahora agrupamos términos. Este término de acá puedo agruparlo con este. Menos 3, menos 1, menos 4 y 2. El término de I1 queda igual. 3 y 1. Menos 4 y 2. Más 2, ¿verdad? Igual 0. Ahora voy a ordenar esta ecuación y el 2, que es una constante, lo voy a pasar hacia el otro lado. Entonces vamos a hacer 3 y 1. Menos 4 y 2. Igual a menos 2. Y esta va a ser la ecuación de la malla 2. Ya tenemos dos ecuaciones y cada una de ellas tiene dos incógnitas. ¿Ok? Es decir, tenemos un sistema de ecuaciones. Como tenemos un sistema de ecuaciones, podemos resolver ese sistema. La calculadora nos puede ayudar en esa tarea. En la calculadora nos vamos a modo ecuación, el número 5, modo 5, y escogemos, seleccionamos en el menú que nos despliega la opción para poder resolver sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. En este caso es la opción número 1. Ok, vean que dice ANX más BNY.
¿Ok? En nuestro caso, X va a ser I1 y Y va a ser I2. Y va a ser de esa forma porque ordenamos nuestras ecuaciones de esa manera. Es muy importante que las ecuaciones las ordenemos siempre iniciando con I1, luego I2, luego un igual y después nuestra constante. ¿Ok? Aquí ingresamos los coeficientes de cada término. Entonces, en la primera ecuación, la primera fila que dice aquí 1, se refiere a la primera ecuación y en la primera columna de esa fila se refiere al primer término. Es decir, el factor por el que está siendo multiplicado y 1. En este caso es menos 5. Le damos igual. Luego 3. Le damos igual. Y el C, la columna C, sería 18. En la segunda fila se habla de la segunda ecuación. 3 menos 4 y menos 2. Aquí sería X sería menos 6 y Y sería menos 4. ¿Ok? X es menos 6, es decir, I1, nuestro I1, ¿verdad? En el caso concreto que lo estamos haciendo acá, que establecimos que X va a ser I1 va a corresponder a menos 6 y Y, que va a ser I2, va a corresponder a menos 4. ¿Okay? Sería menos 4. ¿Menos 4 qué? Menos 4 amperes, porque estamos calculando corrientes, ¿verdad? Ok, entonces voy a borrar un poquito estas flechas que tengo por aquí adentro del circuito. Ya sabemos cuánto vale I1. Ya sabemos cuánto vale I1. Ok, I1 va a valer menos 6 amperes. Entonces, podemos analizar la corriente que está pasando por cada resistor. IR, es decir, la corriente que está pasando por este resistor, es solamente la corriente I1. ¿Ok? Entonces, IR va a ser igual a I1. Y en R2, va a ser la resta de las corrientes que está pasando por allí. Y en R3 va a ser la corriente I2, porque solamente esa corriente está pasando por ahí. Ahora, antes de continuar, tenemos que analizar estos resultados para poder inferir qué es este menos que está apareciendo aquí. ¿Qué significa ese menos en una corriente? Bueno, ese menos en una corriente significa sencillamente que la corriente tiene el sentido opuesto al que nosotros supusimos.
Recuerdan que al principio del procedimiento supusimos que las corrientes van hacia la derecha. Pues resulta que el ejercicio con ese menos lo que nos está diciendo es, no, estás equivocado. La corriente I1 va hacia la izquierda más bien. Y la corriente I2 va hacia la izquierda también. Es decir, está yendo hacia el lado contrario de donde vos lo supusiste al principio. ¿Ok? Ahora, de igual forma, este razonamiento que estamos, o este análisis que estamos haciendo acá, de que la corriente en R va a ser I1 y en R3 va a ser I2, sigue siendo el mismo. La corriente en R2, vean que tiene que ver con las dos corrientes que están atravesándola. En ese resistor, de igual forma, ahora con el cambio de dirección, las dos corrientes están yendo una al contrario de la otra. Por lo tanto, como dijimos, se restan para obtener la corriente total. Ahora, ¿cuál menos cuál? Sencillamente se resta la mayor menos la menor. Así de fácil. Entonces, la mayor en este caso es I1 menos I2. Si después de analizar los cambios de dirección resultara que las corrientes fluyen hacia el mismo sentido en el resistor 2 o en cualquiera de los resistores de las mallas, lo que tendríamos que hacer es sumarlos en lugar de restarlos. ¿Ok? ¿Y cuál es la dirección real de la corriente en R2? La dirección real es la dirección de la corriente de mayor valor, en este caso I1. Entonces, la dirección de IR2 es la de I1. ¿Ok? Entonces podemos ya ahora sí ponerle valores a esto. IR va a ser 6 amperes. IR2 va a ser 6 menos 4, que serían 2 amperes. Y R3 va a ser 4 amperes. Ahí tenemos ya las corrientes en cada resistor y por lo tanto podríamos calcular el voltaje en cada resistor. UR sería 6 por 2 ohms, 12 volts. UR2 sería 2, que es la corriente en R2, por 3 ohms, que serían 6 volts. Y UR3 sería la corriente en R3, que sería 4 amperes por el valor de R3, que sería 1. Serían 4 volts. ¿Ok? Ya tendríamos las corrientes y los voltajes en cada resistor. Podríamos ahora, si quisiéramos, calcular la potencia que consume cada uno de ellos con las magnitudes que nos está dando el ejercicio. Este es el procedimiento, entonces, para poder calcular las magnitudes de un circuito complejo con la técnica de análisis de mallas.